pero el impacto que significa para la gente allá ceder una propiedad, ceder cientos y miles de hectáreas para un embalse y todo esto lo que significa para el Tuture es mucho, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿cómo me miden a mí? O ¿cómo me cambian a mí? O ¿cómo me compran a mí? ¿No? Bajo un peritaje y establecer una cantidad por hectárea, y sin embargo nosotros tenemos que ser medidos igual como si fuese cualquier carretera del Perú, ¿no? Que no aporta absolutamente nada, y al final de cuentas ellos se sienten un poco desprotegidos ahí, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que tener algún tipo quizás de modalidad o alguna excepción para este tipo de trabajos, este tipo de tratos. De repente este asfaltado no se puede hacer al 100%, se puede ir haciendo en etapas, por años, establecer un cronograma de ejecución, no sé, pues, si normalmente se debe hacer en 2 años, podemos poner de repente 5, ¿no? Pero definitivamente yo creo que hay que darle una solución para evitar este tipo de conflictos, viceministro, que al final de cuentas yo creo que perjudican, entorpecen, retrasan cualquier obra, cualquier negociación. Yo estoy seguro que toda la gente es ávida de poder escuchar, buscar soluciones, pero siempre también recibir algo. La gente del interior, la gente que está en lugares alejados, por ejemplo Caylloma, es gente que no es mala, pero es gente que necesita recibir algo. Es gente que exige, por ejemplo, la mina Batea, que tiene más de 450 millones, creo, explotándose. Ellos dicen, ¿pero qué me han dado? ¿Qué me han aportado? Por eso es que exigen que el canon vaya para allá. Entonces, creo yo que ahí también tiene que haber algún tipo de excepciones para poder hacer. Cuando hablamos de cabecera de cuencas, también existe la contaminación, existe todo esto que también ellos tienen razón, ¿no? Una cosa es que nosotros vivamos aquí en la capital o en las ciudades, y otra cosa es cómo viven ellos, cómo es su trato de vida de ellos a 3.800, 4.000 metros de altura, que únicamente lo único que se dedican es a la crianza de camélidos, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que ponernos en su cuerpo, en sus pantalones, como se dice, y buscar, cederles un poco, darles algunas alternativas. Y como yo les dije al ingeniero Moncada, tenemos 23.000 hectáreas que se han invertido en Majes y solamente trabajan 16.000. El resto están botadas por una mala decisión. Yo creo que eso no es justo. Eso no es justo, viceministro. Muchas gracias, presidente. A ver, si yo no fuera consciente de su preocupación congresista, no podría sobrevivir a la cantidad de mesas de diálogo en la que tengo que estar. O sea, yo creo que hay que aprender a escuchar a la gente. Ahora, nuestra gente, sobre todo a nivel rural, a veces inclusive me atrevo a decir de que se está produciendo un proceso de emergencia popular parecido al que José Matos Mar caracterizó respecto a la migración del campo a nuestras ciudades hace 30 años. Hoy día nuestra población rural ya no es como era hace 30 o 35 años, es población mucho más informada, población que tiene mucho más movilidad en el territorio. Estos bichos han hecho su trabajo. Entonces, hoy día tenemos que establecer un diálogo con gente que tiene expectativas diferentes a las que tenía hace 40 años y que son expectativas absolutamente respetables y a las que vamos a tener que darle espacio. Ahora, no siempre es fácil llegar a visiones compartidas de esa manera, porque nuestro país en los años 90 apostó por un desarrollo principalmente basado en extractivas, y muchas veces efectivamente se diseñaron contratos que permitan que las inversiones avancen rápido, y a veces no se incluyeron suficientes aspectos de, yo no lo llamaría licencia social, sino de inserción en el territorio donde esas inversiones se iban a instalar, ¿no? Majes Iguas, muchas minas, olmos, pueden ser casos de ese tipo. Y yo creo que vamos a tener que comenzar a considerar como parte de los proyectos el mejorar las condiciones de vida de las poblaciones donde esos proyectos se asientan, desde el comienzo. Inclusive alguien hace algunos meses me sugería, ¿por qué hoy día la evaluación social de los proyectos está metida como parte del estudio de impacto ambiental? Y debería ser un estudio aparte, y que de repente debería ser un estudio previo al ambiental, porque si no logramos construir receptividad en las comunidades del territorio que preexisten a los proyectos, ¿para qué hacemos tanto análisis ambiental? ¿No?
una herramienta como el Fondo de Apoyos, digamos, de Adelanto Social que preside el viceministerio, y estamos 4 viceministros con recursos que este año todavía son escasos y va a comenzar a operar, espero que en los próximos 60 días, va en esa dirección, de tener algunos recursos del sector público que permitan contribuir a cerrar algunas de las brechas largamente acumuladas en territorios como Cayoma, como Olmos, como Chumbivilcas, como Cotabambas, y no llegar con una inversión enorme y después recién ahí ponernos a pensar cómo podemos ayudar a que la gente sienta los beneficios de esa inversión privada o pública o público-privada. Entonces, ahí hay un desafío, congresista, y yo tengo la mejor disposición de reemprender el espacio de diálogo con Cayoma y buscar maneras donde las empresas privadas puedan aportar de una manera más orgánica y que el Estado intervenga de una manera un poco más articulada para que la gente sienta que, aunque no sea directo el beneficio del proyecto, pero que sientan que el hecho de aceptar un proyecto de esa envergadura en su territorio representa algo para su calidad de vida. Ahora, ahí hay toda una discusión con la que nos enfrentamos el año pasado respecto a acceso a tierra en el proyecto Majes-Iguas para la población local, ¿no? Y hay toda una discusión si eso es posible en Majes-Iguas 2 o tenía que ser en Majes-Iguas 1, y las zonas disponibles en Majes-Iguas 1, entiendo, tienen algunos problemas de salinidad o de afloramientos, claro, que no permitan utilizarlos, y hay una discusión que inclusive parte de los animadores de esa discusión es el actual gobernador, ¿no? Todo esto tiene que ver con el diseño que solemos hacer de esos contratos y de esas operaciones, ¿no? Sin a veces considerar componentes expresos para la población local. Y ahí tenemos cosas que tendremos que ir ajustando a futuro. Yo estoy convencido que tendremos que ir ajustando a futuro, pero lo que no podemos evitar es que nuestro país es un país que tiene una fuerte énfasis en la inversión privada minera, y si hoy día comenzamos a no permitir que desarrollen todos los proyectos mineros, podemos tener un bache en el financiamiento de nuestra economía en los próximos años. Entonces, tenemos que hacer una transición que nos permita salir de un modelo demasiado centrado en determinadas actividades a un modelo de mayor diversificación económica en el campo, y eso tiene que hacerse a lo largo de varios años para no producir estragos en la economía global del país, ¿no? O sea, y a veces nuestras comunidades les es difícil mirar eso, nuestras comunidades ven su problemática territorial, entonces dicen, pero La Bamba es un proyecto enorme, pues, o sea, no hay problema que nos den un poco de plata, pero eso forma parte de una actividad económica agregada del país que tiene impacto en nuestro PIB, etcétera, y que a veces es difícil que las comunidades territoriales vean. Ese es el desafío siempre entre lo nacional y lo territorial, ¿no? Y las dos perspectivas son necesarias, las dos perspectivas forman parte de nuestra realidad. Somos una economía chica todavía. Entonces, vamos a tener que convivir con esas tensiones, creo, durante los próximos años. Yo lo vivo todos los días en mi responsabilidad como viceministro. A veces suelo decir que el país está como en ebullición, porque hay mucha expectativa en el área rural por participar de ese crecimiento económico que se ha promovido tanto como espectacular en los años 90 y la primera década de los 2000 en el caso peruano. Hoy día hay mucho más población que tiene expectativas de participar de él, y no necesariamente tenemos la dinámica económica que permita que esa participación se dé tan rápido. Pero hay que convivir con eso, porque son expectativas totalmente legítimas, lo de nuestras comunidades territoriales de Olmos, de Cayoma, o del corredor minero, o de la selva amazónica. A veces a ellos les cuesta darse cuenta que si presionamos y tenemos el oleoducto cerrado, ¿de dónde va a salir la plata para que podamos financiar desarrollo? Pero ese es un mecanismo de presión y hay que poco a poco hacerlos entender. Lo que no podemos permitir es que se engañe a la población con discursos como el del canon retroactivo, por ejemplo. Eso no es posible. Y hay actores en el territorio que le dicen a la gente, sí, te pueden dar canon retroactivo. Eso no es posible, ¿no? Entonces, claro, exactamente. Entonces, en ese medio confuso de discursos contrapuestos nos tenemos que mover inevitablemente. Claro que sí, congresista. Que nos trae a conversar varias cosas. Por eso sería bueno, viceministro, trabajar, por ejemplo, y que también hemos visto varios proyectos
hasta los propios ministerios o las instituciones que van a trabajar muchas veces se encuentran sin ninguna ley que pueda permitirles, por ejemplo, como la ley de resentamientos humanos. Yo voy a Cajamarca, por ejemplo, en la represa Limón del proyecto Olmos, se sacó el caserío de Guabal, se lo llevó al caserío de Guabal. Para poder salir ellos han puesto la tubería del agua potable ahí en el pueblo, han puesto los postes de luz, le han puesto focos y la gente aceptó pues irse. Pero hasta este momento, después de 10, 12 años, no tienen ni luz ni agua. Solamente así es, no tienen nada, solamente los tuberías en el pueblo y los postes parados ahí, no tienen ninguna conexión a nada. Se le mintió a la población. ¿Cómo no va a tener usted problemas, mi estimado viceministro, si el resto no está cumpliendo cabalidad? No está cumpliendo a cabalidad. Por ejemplo, yo presenté la ley de resentamientos, porque tampoco, ni el proyecto Olmos como proyecto puede ayudar a este asentamiento humano, a este grupo humano, siquiera a enseñarles a criar chivos finalmente, porque dejó sus tierras con el fin de pensar en un proyecto país y ahora no tiene nada, ahora viven de peones. ¿Te das cuenta? Entonces, llegamos tarde en todo aspecto. Por eso, desde su experiencia, basado en este proyecto que nos da la oportunidad de conversar, tiene que trabajarse para que todos en conjunto vayamos y no podemos crear desilusión total en la gente. Porque si no, pues, lo que bien, pues los izquierdistas están teniendo pues una buena oportunidad para encontrar adeptos, porque la gente se ve desanimada. La gente dice, pues, si hay pues, un grupo político que reclama, mire que tú debes tener más plata, debías tener cargo retroactivo, debías tener todo. ¿Qué más? Pues salen los líderes, uy, ¿qué más? Ya ves 20 congresistas de ese tipo de gente que nos está llevando al atraso al país y nos llevará más si el propio Estado sigue de espaldas, no mirando los proyectos como deberíamos mirarlo. Lógicamente yo tengo mis reparos sobre eso y basado en este proyecto deberíamos tomar en cuenta en estas mesas de diálogo que hemos visto que nos ha traído Cayoma, todo este Majes Sigua II, que por favor ya miremoslo ya como realmente como proyecto país. No lo hemos mirado, no, hagamos así y punto. Pensar, por ejemplo, que se va a tener más de 20 millones, 25 millones que ni siquiera la supervisión autorizó. Imagínense que hemos llegado. Entonces, la verdad que me pongo a conversar muchas cosas. Vemos que realmente su sector es tan importante y creo yo que hasta herramientas lo falta para poder actuar. Gracias, presidente. Por supuesto, congresista Martorell. Gracias. Sí, no tenía conocimiento de que estaban yendo. Bueno, o sea, sí sé que sí sabía, tenía conocimiento, pero no estuve ahí invitado. Invítese al almuerzo, Sí, no me convocó. Bueno, en realidad, no quisiera estar en sus zapatos, viceministro. Sí, es cierto, la función que despide es importantísima porque definitivamente los pueblos, pues ahí, lo que te he dicho, una efervescencia, una ebullición, y eso hay que controlarlo, hay que manejarlo, y hay que tener mucho tino, mucha paciencia, y lo ha dicho usted, un secreto importante es saber escuchar, la gente quiere ser escuchada. Lógicamente escuchada para tener una solución, pero necesita ser escuchada. Por algo Dios tan sabio nos dio por eso una sola boca y dos oídos. Hay que escuchar más que hablar. Pero en buena cuenta, ya hay varios temas que han sido tratados, de las preguntas que tenía ya están ya tratadas. Tenía una final nada más y consultarle, viceministro, si la PCM ha pedido opinión a Proinversión, a la SBN, respecto al pedido que hizo la población de Cayoma, que el 30% de las tierras de Majes sean para ellos, ¿no? Y eso fue un pedido, un acuerdo que en la mesa de noviembre del 2017. Entonces quería saber si hay una decisión al respecto sobre eso. A ver, hasta el año pasado, la hipótesis de trabajo que estuvimos manejando para eso fue acceso a tierras en Majes Sigua I, porque esa era la posición del gobierno regional en ese momento. Lo que hicimos nosotros fue conseguir que SBN, el gobierno regional nos dijo, ok, queremos hacer eso, pero eso implica incorporaciones o adecuaciones en el contrato y instrumentos de
diseñar instrumentos que permitan el acceso transparente de la población de Caylloma a esas tierras, y el gobierno regional nos dijo que no tenían capacidades técnicas suficientes para hacerlo. Lo que hicimos nosotros fue contactar a SBN para que SBN le dé asistencia técnica al proyecto regional, al gobierno regional, a la gestión de ese entonces. Infelizmente se acabó esa gestión y no se concretó. Después hemos sabido lo que acabo de mencionar, que esos terrenos que eventualmente serían para la población de Caylloma en Majes Iguazú son terrenos que tienen complicaciones de salinidad o de afloramientos de agua y derrumbes. Sabemos que el actual gobernador lo que está propugnando es que se abra acceso en Majes Iguazú 2. Lo que tenemos entendido no es nuestra responsabilidad directamente el tema interno contractual, pero el contrato está diseñado para parcelas solo de 200 hectáreas para arriba, y eso no está al alcance y a la escala que pueden manejar los agricultores de Caylloma. Entonces, ahí tenemos un problema que estoy seguro que va a brotar en la siguiente reunión de la mesa de diálogo. Y vamos a tener que buscar una manera de resolverlo en el marco de esto que están discutiendo ustedes, que son las condiciones de los propios contratos. Nosotros no tenemos potestad para modificar los contratos, tenemos que buscar que los actores en el uso de sus competencias y responsabilidades puedan encontrar salidas. Si eso va a significar hablar con el Ministerio de Economía, con Proinversión, con el gobierno regional y buscar salidas, la vamos a tener que buscar nosotros, si eso vemos que es una condición para el alineamiento de los actores en el territorio. Tengo clarísimo que ese va a ser uno de los problemas fuertes en la agenda de diálogo una vez que retomemos el espacio, porque si se ha cerrado la posibilidad de Majes Iguazú 1, nos vamos a enfrentar a buscar una salida en el marco de las restricciones del contrato dentro de Majes Iguazú 2, y como les digo, tengo entendido que eso está restringido a parcelas de 200 para arriba, y es un módulo de propiedad muy grande para nuestros agricultores. Entonces, ¿habrá forma de buscar fórmulas asociativas que completen módulos de 200? Ahorita no tengo una respuesta, congresista. Vamos a tener que buscar una salida al retomar el espacio de diálogo, pero tengo clarísimo que va a ser un problema complicado. Congresista Dávila. La solución está, viceministro. Majes Iguazú tiene 8.000 hectáreas para poder distribuir, pero hay que darles infraestructura al río, hay que darle las condiciones como son, porque si nosotros le damos 1 hectárea, 5 hectáreas o 10 hectáreas a un agricultor para que maneje sin plata, sin financiamiento, sin asociatividad, es hombre muerto, como lo que están siendo en este momento el PB6 y el PB8, que se les dio hace 12 años y hasta este momento no pueden hacer absolutamente nada. Y Majes Iguazú 1, ahí es justo al frente de PB3, PB4 que están disponibles para poder otorgar sin ningún problema. Otro tema tocando Majes Iguazú, viceministro, sería bueno, si bien es cierto, la unidad ejecutora es el gobierno regional, por lo tanto, ellos tienen un modelo de contrato a través de Proinversión y a través del MEF, que ejecutar, que usted dice que es modelo de 200 hectáreas mínimo. Y por eso es que inicialmente se consideró los canales abiertos, porque el que compraba iba a ser su infraestructura menor, su distribución. Y eso cuesta de 7 a 10 mil dólares por hectárea. No 25 millones para todo que dice. De 7 a 10 mil dólares por hectárea. ¿Correcto? Y eso es lo que le costó. De cada titular, seguro que no está previsto en los costos totales del proyecto. Así es. Por eso es que ahora se incluye los 104 millones, que en eso está el entrampamiento. Lo importante sería también aclarar que es un tema bastante sensible. Como unidad ejecutora del gobierno regional, ellos son los que tienen que hacer la venta de las tierras, ¿o no? Hasta donde se sí. Sí, ¿no es cierto? Por eso, porque ahí había un poco de duda, ¿no? Entonces, eso tenemos que... Ellos son unidad ejecutora, por lo tanto son los que venden el terreno. Presumo que va a ser a través del concesionario, ¿no? O sea, no conozco los detalles del contrato, pero si han concesionado la habilitación y el desarrollo del proyecto, probablemente... Los procesos de adjudicación con reglas hechas o establecidas por el gobierno regional lo van a implementar el concesionario, ¿o no? No, tendría que estudiar el contrato en detalle, congresista. No podríamos adelantarnos en eso, pero de todas maneras hay que ver esos temas para que se evite, digamos, algún tipo de suspicacia y problemas a futuro como lo que están sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso tenemos que ver, pero en el tema de Majes Iguazú 1,
viceministro, habría que darle una solución, digamos, a esas 7-8 mil hectáreas, que es una inversión que se hizo ya tantos años, y que ahora, por el tipo de modalidad en la que se vendió, se les ha dejado botados, y se les ha dado a los agricultores, y todavía danificados, en una modalidad casi de privados, entonces como que el Estado no puede invertir en ellos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué para una parte de Majes Iguazú sí se le puso en cabecera y a la otra parte se les dio en otras condiciones y no se les puso en cabecera, obligando al agricultor a tener que invertir él sin tener recursos? Entonces yo creo que ese es un modelo que tenemos que aplicar, solucionar en este momento para poder replicarlo en Majes Iguazú 2, porque lo mismo va a pasar en Majes Iguazú 2. El congresista está en la barbaridad de plata que como país le hemos metido a Majes Iguazú 1. No, y en determinado momento ya se cerraron los caños. Ese proyecto le ha costado al Perú un montón de dinero, ¿no? Usted mismo ha dicho, una hectárea de $67,000 por hectárea es una barbaridad de plata, ¿no? Es una locura. Entonces seguir metiendo plata ahí, en determinado momento dejó de ser viable, ¿no? Estamos perdiendo 7.000, 8.000 hectáreas. Sí, claro. Sí, lo tengo clarísimo. ¿Alguna otra pregunta por parte de ustedes, congresistas? ¿Ya no? No, lo único... déjame, por favor, es mi oportunidad como peruano. Yo sí estoy bastante preocupado, más pasando como país, ¿no? Porque no puede haber un viceministerio que esté atrás poniendo parches en todos los lados. Entonces yo creo que de estas cosas que nos están pasando deberíamos, como dije temprano, mirar como país, que tiene que haber, los ministerios tienen que estar ahí para poder dar una viabilidad de un proyecto. No me puede decir, pues, oye, el acuerdo de la mesa dijo que hagamos esto y hay que atrás estar haciendo eso. Por Dios, y el proyecto que dijo de inicio. Por Dios, esto no puede pasar, y yo estoy seguro, si se diseña un buen proyecto con beneficio país, estoy seguro que no va a haber necesidad de su participación de su ministerio. Porque si no, más chamba va a tener otro viceministerio. La verdad que pensemos ya como país. Gracias, presidente. Gracias, congresistas. Viceministro, solo para terminar, yo quisiera decirle a usted qué tanto depende de su viceministerio a través de la PCM poder solucionar, por ejemplo, estas mesas de diálogo, ¿no? Por ejemplo, hay un acta de la sesión de la mesa de diálogo de la provincia de Caylloma y la región Arequipa. Dice, entre tantas cosas que se hubo en acuerdo en esa vez, ¿no? Las partes acuerdan con respecto a la modificación del estudio de impacto ambiental aprobado el año 2010, se realizará con arreglo a la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, sus normas reglamentarias modificadas y conexas. Esto es un acta del 10 de noviembre del 2017. Cuando nosotros tuvimos aquí a la ministra de Agricultura, ella nos dijo que en realidad el Ministerio de Agricultura no habría forma ni SENASA que pudieran hacer cumplir estas actas firmadas, viceministro. Y según lo que nosotros hemos venido investigando, a la fecha no hay información para cambio tecnológico, no existe solicitud de modificación del estudio de impacto ambiental. No existe. ¿Qué tendría que hacer usted, viceministro, para poder ir resolviendo lo que se ha conversado, ¿no? Es tan importante el día de hoy, viceministro. Tendría que ser Mao. A ver, hasta abril del 2018, que asumo el viceministerio, ha habido muchas actas que se han firmado con compromisos que las entidades directamente involucradas no habían incorporado como obligación. Ahí es donde sí juega un poco eso que en algún momento alguno de ustedes mencionó, funcionarios con capacidad decisoria. Y hubo, creo, una práctica que se
terminó, digamos, convirtiendo casi en costumbre de firmar actas con demasiados compromisos por encima de las capacidades institucionales de cumplirlos. Lo que estamos haciendo desde que asumí el viceministerio y que el premier Villanueva asumió la PCM y después se ha continuado con el premier del Solar, es tratar de no hacer actas que asuman compromisos de tanta envergadura. Yo siempre le digo a la gente cuando llegamos a un espacio de diálogo nuevo, a partir de ahora nos vamos a ver muchas veces, porque yo no estoy viniendo para resolver esta sesión y mandarme mudar y ya apagué el incendio temporalmente, sino para empezar un proceso de diálogo. Y lo que generalmente tratamos de construir son sucesivos acuerdos a nuestro alcance, que sobre cada avance vamos construyendo un acuerdo siguiente. Ya no firmamos actas de ese tamaño si no estamos absolutamente seguros que los involucrados tienen la posibilidad real y la base legal para cumplirlo. Entonces, exactamente, se crean expectativas que después no se pueden cumplir y nos llenamos de matrices que no podemos lograr concretar. Hoy día estamos siendo mucho más modestos y prefiero avanzar y en una siguiente sesión hago un acta nueva con un siguiente paso. Esa es la práctica que en general estamos tratando de seguir. No es un proceso exento de tensiones, porque nuestra población a veces quiere que metamos más cosas y yo siempre les digo, no les voy a mentir. Yo no quiero venir a prometerles cosas que no podemos cumplir. Gran parte del trabajo del viceministerio y sus órganos es reunirse con los sectores y hacer seguimiento a los acuerdos para lograr que los sectores cumplan. Es complicado, no les voy a decir que es fácil, porque nosotros somos como una especie de cruce de varias avenidas sectoriales donde tenemos nosotros que hacer que dialoguen. Por ejemplo, solución temporal de agua potable de calidad aceptable en zonas de Amazonía contaminadas por petróleo. Los ministerios no tienen respuesta. Y hemos hecho un grupo de trabajo multisectorial y les hemos encargado a los ministerios involucrados que busquen una respuesta tecnológica para eso. Porque si no, la gente me dice, haz declaratoria de emergencia, viceministro, para poder resolver el tema. Y la declaratoria de emergencia se pasa y no resuelven nada del tema. Entonces, es un trabajo muy grande. Nuestro viceministerio uno de sus desafíos mayores es ser bisagra para soluciones que involucran a más de una entidad, y ese es el grueso de nuestro trabajo. Yo vivo llamando por teléfono a mis colegas viceministros para esto, para juntarlos para una cosa, para la otra, para una cosa, para la otra. Nuestra población desconfía mucho del Estado y lo que estamos tratando es de que poquito a poquito vayan recuperando confianza. No es un proceso fácil, porque muchas veces hemos generado expectativas con actas enormes que después, como usted mismo dice, señora presidenta, no se pueden cumplir. Bueno, agradecerle, viceministro, muchas gracias por tenerlo presente el día de hoy y las disculpas también por haber esperado tanto tiempo. En realidad ya teníamos estos invitados y era importante ir avanzando también. Así le digo para reclamarlo, pero ya. No, ya estaba acá, tenía que esperarse. Muchas gracias, viceministro.
Bueno, agradecer a nuestros congresistas Sergio Dávila, Mártir Lizana, Guillermo Martorell, por haber permanecido hasta esta hora en esta sesión investigadora. Y bueno, hemos terminado con el quórum correspondiente, así es que agradeciéndole a ustedes, congresistas, y siendo las 7:28 del día de hoy, lunes, se da por concluida la sesión de la fecha. Y también para aprobar los acuerdos, hasta el momento, si van a levantar la mano, por favor, aprobados por unanimidad. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bien, muchas gracias por informarse a través de Congreso Televisión. Aquí en Agenda Parlamentaria hemos tenido la sesión ordinaria de esta comisión multipartidaria encargada de investigar los actos y procesos administrativos correspondientes al proyecto Majesiguá 2. Es importante destacar que la mayoría de las quejas que se han podido recoger de parte de los congresistas hacia la población pues es sobre el problema del agua, ¿no? Y sin duda la ciudadanía se queja de la falta de agua y desagüe. Nosotros vamos a continuar con nuestra programación a esta hora y vamos